Pues yo soy Cristian Ayuni y vengo aquí a presentar un poco el trabajo de este libro que está publicado con Editorial Penguin en el sello Beascoa, que es el ABC de los seres fantásticos del Perú, que es un proyecto al cual yo le tengo mucho cariño, mucha estima, ¿no? Entonces quiero contarles algunas cosas que tienen que ver con este proyecto editorial destinado a niños y que me toca muy cerca, porque yo además de ser escritor, además de ser ilustrador, soy papá. Y una de las cosas que yo más disfruto de compartir con mi hija es los libros, ¿no? Y esto no lo comento con ánimo de predicar, el que nosotros idealicemos el espacio de lectura con los niños como una cosa idílica, fantasiosa, paradisíaca, ¿no? En realidad, yo fui sorprendido por la reacción que podría tener una niña muy pequeña, ¿no? Desde el año, ¿no? Antes de los 2 años, hacia compartir con sus padres un material que muchas veces nosotros pensamos que no se dirige a la edad, ¿no? Y además también conversar un poco sobre la concepción que nosotros tenemos de a qué edad está destinado un libro en sí. El ABC de los Seres Fantásticos del Perú es un proyecto de libro álbum de tipo abecedario ilustrado, ¿no? Este material, este producto, no es un tipo de libro que nosotros tengamos acceso como plan lector, es decir, no es del tipo de libros que se suele acercar a los niños dentro del espacio de colegio, sino que nosotros lo compramos en punto de venta, en las librerías, o llama la atención porque es un material o un producto que nosotros encontramos y que adquirimos para compartir con los niños en casa. Entonces, a pesar de que es un abecedario ilustrado, es un material que no está destinado al colegio, sino está destinado a compartirlo en el espacio del hogar. Eh, Porque no es para trabajar el conocer las letras, ¿no? Y eso es a veces lo que uno piensa cuando encuentra un material que se llama abecedario ilustrado, que es, para que mi hijo aprenda a conocer las letras. En realidad, la estructura del abecedario tiene que ver mucho con el lenguaje, pero no necesariamente está relacionada con el aprendizaje del A, B, C, D, E, F, G, ¿no? De la secuencia de las letras en el castellano, sino que es un pretexto para organizar ciertos temas. Entonces hay muchos abecedarios ilustrados que nosotros podemos encontrar. Y Sol, ¿no? Ha hecho un abecedario a mano donde lleva jugando mucho con el lenguaje. Entonces, más que un proceso de aprendizaje, el abecedario ilustrado es un material lúdico, es un espacio para jugar y para interactuar con los niños y para que se organicen de cierta manera algunos temas que nos gustan mucho. En este caso, la motivación fue los seres fantásticos del Perú. Eh, Puede ser por mi formación, por a donde yo dirijo mi trabajo, que es los libros, que muchas de las fuentes que yo coloco en este libro son fuentes literarias, ¿no es cierto? Los cuentos de Ventura García Calderón, por ejemplo, que son cuentos que nosotros leíamos cuando éramos niños, que nos hablan de Yacumama, que nos hablan del cóndor, las aventuras del zorro. Esos cuentos eh, eh, pues están muy cerca a nosotros en un tiempo. Por alguna razón dejamos de leerlos. La aproximación era a través de este material, de este libro que nosotros conocíamos como Escuela Nueva, ¿no? Entonces, se extraían textos de estas colecciones de cuentos cortos de Carlota Carvalho, de Francisco Izquierdo Ríos, de Ventura García Calderón, y se acercaban a los niños y tenían personajes muy cercanos.
de nuestra fantasía popular, Oshta y el Duende de Carlota Carvalho, Yacumama de Ventura García Calderón. Y a mí me llamaban mucho la atención esos cuentos, ¿no? Y una de las motivaciones que tuve es que yo quería que mi hijita vuelva a leer esos cuentos y hacer recopilaciones de cuentos, hacer reediciones de estos libros, eh, pues no funciona mucho en el plano editorial para acercarlo al colegio. Y se ha lanzado una mirada diferente a lo que es, a lo que se tiene que consumir o a lo que se debe consumir en el plan lector. Entonces, uno de los impulsos fue nuevamente traer esas historias y que vuelvan a estar en un libro, ¿no? Y que volvamos a contarlas y que volvamos a vivirlas. Eh, los dioses y hombres de Huarochirí, ¿no? Las aventuras del dios Quismique y su amigo Murrup, ¿no? De Jürgen Golte. Todos estos libros me dio el impulso de hacerlo y acercarlo. ¿Y por qué ponerlo en un libro para primeros lectores? Porque justamente el acompañamiento del papá es importante en este punto, ¿no? De que muchas veces el niño se interesa mucho por un personaje, ¿cierto? Le interesa mucho leer acerca de Huayayo Carguancho, por ejemplo, ¿no? Le llama la atención este demonio de fuego que se enfrenta al dios Pariacaca en la cima de su cerro, ¿no? Conjurando dos Amarus y esta batalla que tienen los dioses. Y si ese interés por esta historia quiere proyectarse o quiere prolongarse, me interesó mucho colocar la referencia para que el papá pueda continuar con esa lectura, ¿no? Por ejemplo, recomendando Dioses y Hombres de Huarochirí, traducido por José María Arguedas. Y así, en algunos de los seres fantásticos te recomiendan lecturas. Y esta recomendación de lectura me pareció un buen añadido para poner en un libro de este tipo, ¿no? De continuar la fantasía hacia otros lugares. Presentarle al niño un espacio para poder continuar leyendo y conociendo sobre estos personajes, de que no es el único material al que se puede acceder para conocer de esto y que si le interesa mucho, el mundo de los libros es suficientemente amplio para que no se quede con las ganas de saber más de este personaje, de dónde viene, cuál es su origen, o después. ¿No? Entonces, los libros son una pequeña ventanita que nos permite visualizar un momento de emoción. Y capturar esa emoción es importante para todos los padres, para poder hacer que el niño se acerque al libro de una manera natural y que la lectura se convierta en una experiencia de disfrute. Ese debería ser nuestro objetivo, ¿no es cierto? Hacer esas dos cosas, que hay un acercamiento interesante y bonito hacia el libro, que se pierda el miedo de las páginas, que se encuentre el libro como un juguete más y además también que la lectura se vuelva una experiencia de disfrute. Primero, por la interacción con el papá, ¿no? Con la mamá. Que haya ese acercamiento y ese intercambio. Y luego que el niño solo vaya y que se permita disfrutar de los libros que le gustan. Descubrir eso pues es una parte importante del crecimiento, ¿no? Este libro tiene pues una ilustración para cada letra, ¿no? Y ese fue uno de los principales retos al momento de crearlo y de estructurarlo. Eh, proponer un solo personaje o elegir un solo personaje, los múltiples que involucran a la literatura, al folclore y al reconocimiento del Perú, de Costa, Sierra y Selva, pues implicaba descartar o desechar muchos de los personajes más icónicos y más ricos de nuestras historias tradicionales, ¿no? Entonces era un proceso de
decisión de qué cosa poner y qué cosa quitar. Uno de los impulsos que tuve yo al momento de crear este libro fue el de incorporar también animales míticos, ¿no? De que no solamente sean seres netamente de fantasía, sino entender que el reino animal, ¿no? De que los animales que estaban alrededor de las personas en el inicio, ¿no? Del folclore peruano, eran muy importantes, ¿no? Y participaban de los mitos al mismo nivel que los dioses y los héroes y los guerreros, ¿no es cierto? Entonces el zorro, el oso, la lechuza, ¿no? Son animales comunes, animales que vemos hasta nuestros días, pero que tenían sus propias historias. Eran protagonistas también de diversos mitos, como por ejemplo el mito del el origen del venado. Hay muchos mitos sobre el origen del venado, entonces seleccioné uno muy interesante, ¿no? Que decía que dos hermanos, uno era trabajador y el otro era perezoso, comienza como fábula. Además, el mito del venado, este, al trabajador los sapos lo premian, ¿no? Y lo guían hasta un lugar donde encuentra muchas riquezas. Entonces el perezoso quiere también la suerte del trabajador y sale y le pide a los sapos y fastidia a los sapos para que también le den lo mismo que le dieron a la otra persona. Y los sapos lo castigan y le dan cuernos y cola. Entonces ese es el origen del venado, ¿no? La ambición, la avaricia y la envidia, ¿no? Cosas que uno debe descartar. Entonces comienza como una fábula, eh, el venado como aparición mítica y el zorro de manera similar. Hay muchas historias en donde participa el zorro, pero me llamó la atención una en especial que es el origen de la agricultura, ¿no? El zorro, que es un personaje en ficción y que es transversal a todo tipo de literatura, ¿no? En el mito peruano, el zorro era un personaje fastidioso. Entonces, este invitó a todos los animales a un banquete en el cielo, en el Anampacha, ¿no? Entonces los dioses hicieron un banquete con todos los alimentos que había en el cielo. Invitaron a todos los animales. Como el zorro no puede volar, le pidió al cóndor que lo lleve, ¿no? Entonces el cóndor, que era muy amable, extendió sus alas y el zorro se subió. Y todo el camino el zorro se estuvo quejando, que tenía mucho frío, que corría mucho viento, que no podía escuchar bien, que tenía hambre, que el cóndor volaba muy lento, que volaba muy bajo, que volaba muy alto. Entonces todo ese camino estuvo ahí fastidiando y fastidiando al cóndor. Y cuando llegaron al banquete, el zorro se lanzó hacia la mesa y comenzó a comer todos los alimentos, las papas, las yucas, las ocas, los choclos, todos los alimentos que habían preparado deliciosos los dioses. Y cuando llegó el final del banquete, los animales se fueron despidiendo, pero el cóndor tenía que esperar al zorro y el zorro seguía comiendo. Entonces, el cóndor le decía al hermano zorro, ya vámonos, y el zorro seguía comiendo eso, y su panza estaba toda redonda de todo lo que había comido, ya no podía comer más, y él seguía comiendo. Entonces el cóndor le dijo, ya nos tenemos que ir, y renegando, el zorro accedió a que regresen. Entonces se subió en el cóndor y estuvo fastidiando y fastidiando porque me ha sacado rápido si yo estaba comiendo tan delicioso y esto que el otro. Entonces el cóndor de cansancio se volteó y dejó caer al zorro de tanto que lo fastidiaba. Y el zorro con su panza toda redonda y llena de alimentos se cayó hacia la tierra y se reventó. Y todos los alimentos que había comido en el cielo se regaron por la tierra y ese fue el inicio y la manera en la que llegaron estos alimentos a nosotros, las papas, los oyucos, los choclos, ¿no? Y fue el principio de la agricultura, ¿no? Entonces, de otra manera, no podría haber llegado estos alimentos del cielo hacia nosotros.
Y bueno, ese fue el principio de esta historia, ¿no? Y es una de las historias que yo recogí en este libro. Y bueno, una de las cosas es que no hay mucho texto, cada personaje tiene un pedacito pequeñito de texto, algunos iconos que nos dicen cuál es el tipo de ser fantástico, ¿no? Tenemos los aparecidos, ¿no? El Amaru, que es un dragón, hay duendes también, ¿no? Que son seres que son de la naturaleza y protegen la naturaleza. Entonces también podemos entender que dentro del sistema de nuestras historias fantásticas también hay una mirada hacia el entorno natural y hacia hacia el cuidado de la tierra, porque la tierra es nuestra madre, ¿no? Entonces, tenemos animales y seres míticos, incluidos divinidades y seres fantásticos de la A a la Z, acompañados de ilustraciones con cuentos cortos motivados y además un icono que indica a qué región pertenecen estos seres, ¿no? Eh, como, como redondeo de todas estas ideas y de todas estas historias, se ha incluido también un link de redes sociales, que es una cosa que me han preguntado también, ¿no? ¿Por qué poner un link de redes sociales en un libro, ¿no? Si los niños no ven dispositivos o no deberían ver dispositivos, ¿no? ¿Por qué extender esto hasta las redes sociales? Y es por una razón, por la que nosotros tenemos que entender que hay diferentes medios en los que podemos acceder a las historias y a las imágenes. Y continuar y prolongar esto hacia otros medios va a ser importante para entender que el libro tiene una dimensión mucho más grande, ¿no? Que no se queda cerrado en las palabras y que cuando uno cierra el libro se termina las historias, sino que hay muchas otras formas de acceder a las historias y todo tiene que ver con la misma cosa, ¿no? Con comprender nuestra historia, con disfrutar, ¿no? De escuchar de estos seres y de estos mitos que han dado vueltas en toda nuestra cultura y entender de que hay una diversidad muy grande, ¿no? De que hay más historias y hay más cosas que no pueden ser contenidas en un libro. Entonces, el principio de la explosión de un universo y el acceso libre, bonito, divertido a ese espacio de fantasía también es un principio, ¿no? Si yo quiero acercar a mis hijos un mundo de fantasía que viene de afuera, de literatura inglesa, de mitos de Oriente, de historias del África, ¿no? Y de otras culturas de Latinoamérica, puedo comenzar acercándole la fantasía de su país y entendiendo de que hay un universo muy rico para conocer, aquí cerca, dentro de nosotros, ¿no? Y ahí es el primer punto donde podríamos comenzar. Muchas gracias por la invitación y espero que hayan disfrutado de esta pequeña charla.